la casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey. Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos. ¿Cómo Jesús manejó las crisis? ¿Sabía usted que el Hijo de Dios también tuvo crisis? Siendo el Hijo de Dios y teniéndolo todo, también tuvo sus crisis. Nosotros encontramos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, el versículo 35 al 47. La Biblia nos enseña acerca de lo que Jesús vivió en sus momentos de crisis. Nadie puede decir que no ha sido tocado por la crisis. De hecho, todavía esto no ha terminado. El mundo todavía espera una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, seguimos esperando en las promesas del Señor. Yo quiero ir brevemente y leer Mateo capítulo 26, versículo 35 en adelante. Dice la Escritura: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Les dijo a Pedro: Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño, así que les dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. ¿Cómo Jesús superó las crisis mientras estuvo aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios que el Señor le pidió un apoyo a sus amigos más cercanos, Pedro y los hijos de Zebedeo. Y dice la Escritura que fueron al jardín del Getsemaní. El Señor se retiró a un tiro de piedra y allí comenzó a orar, mientras que Pedro y los amigos de él también oraban. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Ellos se durmieron. La semana de la pasión de Jesús fue una semana bastante difícil, una semana sumamente, el cansancio había tomado al Señor y él no había dormido lo suficiente. Así que él recurrió a la oración al Padre para que el Padre lo fortaleciera en esa hora difícil. Yo quiero decirle en esta hora que la palabra de Dios dice que Jesús estaba angustiado y su alma estaba triste hasta la muerte. Y no solamente eso, sino que el Señor se sentía solo. Jesús experimentó la angustia, la soledad, el cansancio. Él experimentó la soledad porque en un momento él se sintió que el Padre lo había abandonado. Pero el Padre no lo había abandonado. Sencillamente, el Padre, al mirar a su Hijo en esa condición, le dolía en su corazón al mirar al Hijo de Dios en esa condición. Dice el versículo 37 de este capítulo 26 del Evangelio según San Mateo: Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Usted sabe que esta palabra tristeza, la tristeza tiene que ver con ese esperar de una buena noticia y tú no sabes si vas a recibir esa buena noticia. Por ejemplo, la mayoría de las personas que están recibiendo o están esperando una cirugía a realizarse
y es una cirugía muy amplia de horas, las personas piensan y dicen, bueno, espero buenas noticias. Si es una cirugía a corazón abierto, las personas tienen el temor de que la persona puede quedarse en esa operación. Sin embargo, los que confiamos en Dios guardamos la esperanza de que esa persona va a salir victoriosa en medio de esa cirugía. Y eso nos produce angustia. Eso nos produce angustia. Y nos produce angustia. La angustia viene cuando tú no sabes qué reacción va a haber. La angustia viene cuando las cosas son impredecibles, cuando tú no sabes cómo se va a desarrollar el tema. Eso te produce angustia. Pero no solamente te produce angustia, también te produce tristeza. Si es una persona que tú la tienes en alta estima, es una persona que tú la valoras, es una persona que tú has compartido con ella por muchos días, por muchos años, y de repente está en una posición donde la tienes en el hospital, tu corazón y tu alma se llenan de angustia y se llenan de tristeza. ¿Cómo sería la vida si esa persona no estuviera a nuestro lado? ¿Cómo sería la vida si esa persona tuviera que irse y no estuviera más con nosotros? Entonces podemos decir que el Señor experimentó la tristeza, la angustia. Él la experimentó. Y no solamente la tristeza y la angustia, sino que también Él experimentó la muerte misma. Todavía el Señor no había muerto, pero Él sabía todo lo que estaba escrito en la palabra acerca de Él y lo que le iba a ocurrir. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan una descripción acerca de todo lo que Jesús iba a pasar, pero el evangelista Juan nos da más profundidad en tema de la muerte y de la pasión de Jesús. Jesús se angustió. Pero ¿qué hizo Jesús para superar la angustia? ¿Qué hizo Jesús para superar la tristeza? La angustia que lo ataca a usted también. La angustia que lo afecta a usted también. La angustia que en un momento dado puede ser en temas de familia, en temas de finanzas, en temas de salud. Y esa angustia le ha producido tristeza porque usted no tiene la respuesta, no tiene ese recurso para dar solución al problema que usted tiene. ¿Qué hizo el Hijo de Dios en medio de esto? Apunte. Número 1. La palabra de Dios dice muy claramente que lo primero que el Señor hizo para poder superar su crisis es que Él entregó su voluntad al Padre. La palabra de Dios dice que cuando Él se retiró a un tiro de piedra, porque se había llevado a Pedro y a los hermanos de Zebedeo al jardín del Getsemaní a orar, a un tiro de piedra Él se retiró y dice la palabra de Dios que Él comenzó a orar en ese momento. Y cuando Él está orando en ese momento pidiéndole al Padre que el Padre pueda darle la fortaleza que Él necesitaba para poder superar los momentos más difíciles de su vida. Lo primero que Jesús hizo fue orar al Padre para que el Padre le diera la fortaleza que Él necesitaba para superar todas las cosas que estaban escritas acerca de Él. Entonces, lo primero que Él hizo es que Él se entregó al Padre. Número 1, entrega la voluntad tuya al Padre. En medio de la crisis, entrega tu voluntad al Padre. El Padre te dará la fuerza que tú necesitas para poder sobreponerte en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación. El Padre te dará la fuerza. Por eso que Él entregó al Padre su voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no se puede, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor nos está diciendo, no es lo que nosotros queremos. Yo no vine a hacer lo que yo quise aquí. Yo vine a hacer lo que tú quieres para mí. Y Él entregó su voluntad, la entregó al Padre. Para que tú puedas superar esta crisis mundial, esta crisis en Panamá, tú tienes que entregarle tu voluntad al Padre. Ya no cargues los remos, ya no tengas los remos en tus manos. Entrégale esos remos al Señor y el Señor te va a ayudar. Deja que Él guíe tu barca porque Él te llevará a puerto seguro. Lo otro que quiero decirte que Jesús superó sus crisis refugiándose en la oración. ¿Por qué Él fue al jardín del Getsemaní a orar? Porque Él sabía que la oración fortalecía su hombre interior.
Esa parte interior era fortalecida por la oración. Cuando usted se sienta presionado, cuando usted se sienta deprimido por todos los compromisos que se le vienen, si Cristo no ha venido en el 2021, ¿y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer para pagar lo otro? Déjeme decirle, descanse en la oración. La oración es un recurso y es un vehículo que el Señor te proveyó para que tú puedas tener paz. Cuando tú no tengas paz, cuando tú no tengas las cosas bajo tu control, es el momento y es el tiempo de orar. Cuando usted descubre la palabra de Dios, usted se da cuenta que miles de personas en la Biblia recurrieron a la oración para que Dios les diera una respuesta en algún tema de su vida, en temas de salud, en temas financieros, en temas de un milagro. Siempre se recurría a la oración. Entonces, en primer lugar, Jesús nos enseña, para poder superar las crisis en este tiempo, es que tenemos que entregar nuestra voluntad al Padre, así como Él lo hizo. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Lo segundo es que Él nos enseñó de manera personal la oración. Él recurrió a la oración. Y de igual manera, usted tiene que recurrir a la oración. Él nos enseñó hace más de 2020 años y les enseñó la necesidad de orar siempre. También nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración modelo, el Señor nos enseña que la oración modelo es una oración que suple un todo. Y si suple un todo, tenemos que entender que Él tiene el control de todas nuestras necesidades psicológicas, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas. Por eso que si usted me mira a través de esta pantalla, usted que me mira a través de esta plataforma, el Señor le está diciendo, entrégame tu voluntad. Necesito que me entregues la llave. Necesito que me entregues el control de tu vida, que ya tú no seas el que lleves el control de tu vida, sino que sea yo el que lleve ese control, porque ya tú no vives, ahora vivo yo en ti. Por esa razón, para que usted pueda manejar las crisis y poder sobreponerse en medio de las mismas, usted tiene que entregar su voluntad al Padre. Lo segundo que usted tiene que refugiarse es en la oración, como lo hizo el Señor. Jesús buscó un sitio, buscó un lugar. ¿Y cuál fue el sitio que Él buscó? El jardín del Getsemaní. La Biblia registra que cuando Jesús oraba de 9 de la noche a 6 de la mañana. Jesús oraba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Jesús tenía la costumbre de orar en el Monte de los Olivos, pero en el mismo Monte de los Olivos había un jardín, el jardín del Getsemaní. Entonces, refugiémonos en la oración también, como lo hizo el Señor. El Señor buscó la fortaleza, Él buscó la fuerza del cielo, buscó la fuerza de arriba, el poder del Espíritu Santo. Y si funcionó con Él, también va a funcionar con usted. Deje que el Espíritu Santo sea el que lo guíe a través de estos 3 niveles. Entregue su voluntad al Padre. Métase en oración. Busque el rostro de Dios en oración. Búsquelo de madrugada, búsquenlo en la tarde, búsquelo en la noche. Y les enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nunca la oración estará de más. Los hombres como Daniel, los hombres como Jesús, los hombres que se refugiaron en la oración, tuvieron grandes victorias. Y si tú lo haces, tú también vas a tener grandes victorias. Por esa razón, yo te motivo a que tú cumplas estos 3 principios. Y vamos a continuar en un momento con el otro principio, el último principio que nos va a ayudar mucho. Es importante que nosotros podamos refugiarnos
en estos principios que el mismo Señor nos enseñó a través de las crisis. ¿Quieres salir de la crisis? Entonces continúa con nosotros y sigue cumpliendo estos principios. Estamos hablando acerca de cómo Jesús superó las crisis en su vida. ¿El Hijo de Dios tuvo crisis? Tuvo crisis el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor experimentó la soledad. Si usted lee los evangelios, usted se dará cuenta que la Biblia dice en palabras propias de Jesús: Padre, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Jesús se sintió solo. Jesús pasó la crisis de la tristeza, la crisis de la angustia y la crisis de la soledad. Y esos mismos sentimientos nos embargan a nosotros en estos días. Mire, en este diciembre, si Cristo no ha venido, muchas personas han perdido a su padre, han perdido a su madre. Hay familias donde han perdido hasta 3 hermanos en medio de esta pandemia. Y eso va a ser duro. Va a ser difícil, porque cuando vengan las festividades de fin de año, si el Señor nos los permite y Él no ha regresado, esas personas van a recordar a esa persona, una madre que se fue, un padre que se fue. Y que el día que vayan a celebrar el Día de la Madre, esa madre no va a estar el 8 de diciembre. Y eso va a ser difícil. Eso va a ser duro. Y eso es angustioso. Tal vez usted tuvo a su madre unos 70 años. Tal vez usted tuvo a su padre unos 40 años, no sé. Pero siempre usted tenía al viejo ahí. Siempre usted tenía ahí a su madre, pero ya no van a estar. Y eso es difícil. El hombre, el ser humano, está sediento de amor. ¿Y cómo las personas salen de esas crisis? ¿Cómo se supone que yo le voy a decir a mi alma y voy a manejar el concepto del dolor de que yo tengo que ser agradecido en medio de la crisis? Porque el Señor lo vivió. Antes de que tú te sintieras así, solo, abandonado, con ese problema de tristeza, de angustia, una situación que te pone en una circunstancia de tristeza, de angustia, de soledad, Él ya lo sabía y Él lo había pasado ya. Porque cuando Él fue al jardín del Getsemaní a orar, Él se sentía angustiado y dice: me siento angustiado, me siento triste hasta la muerte. Y si usted lee las Escrituras, usted se da cuenta de que cuando Jesús oró en el jardín del Getsemaní, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Déjeme explicarle algo. Cuando una persona está bajo una tensión muy grande, cuando la presión es mucha, no solamente la cervical, esta parte de aquí que usted tiene, la cervical está presionada. En los Estados Unidos, no sé si aquí en Panamá, hay unas máquinas que miden el estrés de las personas. Y los médicos tienen te califican y tienen sus informes si la persona superó el nivel de estrés o salió bien, y si no lo hizo, también te lo dicen. Entonces, cuando usted pasa por esa maquinita le dice a usted si usted pasó el examen de estrés o no lo pasó. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés, el trabajo, el pensamiento, el pensar, ¿qué voy a hacer? Por lo menos aquí en Panamá, dicen los economistas que para diciembre van a haber 570,000 personas sin trabajo o 600,000 personas sin empleo, totalmente desempleados. Entonces, ¿cómo manejamos ese concepto? Cuando hablamos en temas de educación, 400,000 estudiantes desertaron de la educación por temas porque no tenían internet, por temas porque no tenían los recursos financieros para comprar una tarjeta, porque no tenían la tecnología, no tenían la computadora, no tenían un teléfono inteligente. Entonces todas esas cosas nos angustian. Nos angustian, ¿por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo con mi hijo? Y si él desertó de la educación, se puede convertir en un maleante, se puede convertir en un delincuente, y yo no quiero eso. Entonces todas esas cosas, ¿cómo hacen las personas que tienen hijos y no tienen trabajo y que tienen que pagar pensiones? Eso abre un marco de delincuencia, un marco de no solamente de deserción escolar, de educación, sino que abre un marco de violencia, donde la gente va a recurrir a cosas. Entonces eso nos angustia. Jesús pasó la angustia. Jesús
pudo entender la soledad, y Jesús también pudo entender la soledad a tal punto de la muerte, porque Él iba a morir por usted y por mí. Lo cierto es que cuando Jesús estaba orando en el jardín del Getsemaní, dice la palabra de Dios que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Dice la ciencia, dicen los científicos, que cuando una persona está en un nivel de tensión muy alto, cuando los poros se abren, se mezcla la sangre con el sudor y sale sangre y sudor. Y eso fue lo que él pasó. Él era Dios, pero también era humano. Era Dios y supo experimentar la angustia, la soledad y la tristeza. Jesús se sintió triste en ese momento. Por eso le digo una y otra vez que en medio de su crisis él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En primera instancia, cuando él le pide a Pedro que oren, y juntamente con los hijos de Zebedeo, y cuando él se retira a un tiro de piedra, la primera oración era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se lo dijo por primera vez. Cuando él regresa, encuentra a los discípulos durmiendo, y nuevamente se retira y nuevamente le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando regresa, siguen dormidos, siguen descansando. Y por tercera vez, cuando él va: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué podemos entender en este momento? De que el Señor nos enseña de que tenemos que poner nuestra confianza en el Padre a pesar de las circunstancias difíciles. Número 1, Él entregó la voluntad al Padre. Número 2, no solamente entregó la voluntad al Padre, sino que Él también se refugió en la oración. Y número 3, Él le pidió a sus amigos que pudieran orar por Él. ¿Qué cosa más poderosa? En breve vamos a orar por ti, para que el Espíritu Santo te bendiga, para que el Espíritu Santo te hable, para que el Espíritu Santo haga una obra especial. Número 3, Jesús consultó a sus amigos. Cuando Jesús consulta a sus amigos, Él les dice que oren. Cuando Jesús consulta a sus amigos, Él les dice que oren. Entregó su voluntad al Padre, se refugió en la oración, pero también le pidió a sus amigos que oraran con Él. Para que tú puedas superar la crisis, tienes que entregar tu voluntad al Padre, tienes que refugiarte en la oración y tienes que pedirle oración a tus amigos. Y de esa manera, el Espíritu Santo te guiará y te ayudará a poder superar cualquier situación. Cualquier cosa que estés pasando, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero ¿cuántos amigos? ¿Cuántos amigos tenemos nosotros en los cuales nosotros podemos confiar y llamarlos con el celular, con el teléfono y decirle: oye, quiero que me ayudes a orar? Hay gente que ya no ora. Pero si usted tiene un amigo que ora, llámelo y pídale oración. En estos días de angustia, en estos días de crisis, cualquier cantidad de personas han pedido oración. Oración por la familia, oración por el matrimonio, oración por la salud, oración por la finanza, oración por milagro, oración por temas legales. Diversas oraciones han sido pedidas. ¿Y sabe qué? Todas las oraciones Dios las escucha. Todas las oraciones Dios las responde. Y no siempre dice que sí, pero todas las responde. Entonces tenemos que entender que Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Deje que el Espíritu Santo le guíe en medio de las crisis. Deje que el Espíritu Santo le pueda fortalecer en medio de las crisis. Deje que el Espíritu Santo le pueda ayudar en medio de las crisis. Nunca olvide, entregue su voluntad al Padre. No gobierne el trono de su corazón. Deje que Dios sea el que lo gobierne. Número 2, refúgiese en la oración. Ore siempre. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cambie la historia de su vida a través de la oración. Cambie la historia de su familia
a través de la oración. Cambie la historia de su empleo a través de la oración. Cambie la historia de su salud a través de la oración. Cambie la historia de un hijo a través de la oración. Cambie la historia de un esposo a través de la oración. En la oración hay respuesta. En la oración hay una respuesta divina del cielo. El Señor dijo: todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo. En el segundo cielo, donde están las huestes espirituales de maldad, donde están los principados y las potestades, el Señor me da autoridad aquí para yo atar en el cielo. Hágalo en el nombre del Señor y el Señor respaldará su oración. No lo olvide. Entregue su voluntad al Padre. Refúgiese en la oración y pídale oración a sus amigos. Jesús entregó su voluntad al Padre. Él oró al Padre, se fortaleció en la oración y le pidió ese apoyo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Ellos estaban cansados, sus ojos estaban cargados de sueño, porque en esa semana de la pasión era una semana bien difícil y estaban bien cansados. Pero el Señor nos enseña de que debemos buscar apoyo con nuestros hermanos en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo presento a todas aquellas personas que están viendo este video y te pido, Padre Celestial, que ellos puedan pasar sus crisis en el nombre de Jesús. Así como tú nos enseñaste a pasar las crisis, Señor, nosotros podemos poner en práctica esos 3 principios. Ayúdanos a entregar nuestra voluntad a ti, Padre Celestial, a refugiarnos en la oración y a llamar a nuestros amigos, a llamar a los pastores, a llamar a nuestros hermanos para que oren por nosotros, para que oren por nuestra familia, para que oren por nuestros hijos, para que oren por nuestras esposas, para que oren por los proyectos, por los negocios, en el nombre de Cristo. Yo bendigo a cada una de las personas que están viendo este video, que tienen la oportunidad de conectarse a esta plataforma en el mundo entero. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que el poder de la palabra de Dios pueda tocarlos de una manera especial. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos es importante y porque sé que tú les darás una respuesta, la respuesta que ellos necesitan, la respuesta que ellos están esperando, la respuesta, Padre Celestial, a ese hijo que necesita un milagro, a esa madre que necesita un milagro, a ese hombre que necesita regresar a casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que todas las oraciones tú las escuchas, Señor. Todas las oraciones sinceras tú las escuchas y siempre tendrás una respuesta. Aunque siempre no nos diga sí, sabemos, Señor, que todo hombre, toda mujer, todo niño, toda persona que clama a ti, Señor, tú lo escuchas. Bendecimos en el nombre de Jesús a los millones, a los miles que miran, Señor, a través de esta plataforma, este mensaje, en el nombre de Jesús, y declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda, entrega tu voluntad al Padre, refúgiate en la oración y consulta a tus amigos y pídeles que oren por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.